Quan vam iniciar dijous passat aquest segle dedicat a la salut dels poblers, salut que Televisió Poblera no li és externa, sinó que li és una part d'ella. Si els poblers estan sans, Televisió Poblera siga sana. Volem tractar d'aquesta manera d'aquests temes tan importants com poden ser temes de grip, com vam veure el darrer dia, o temes com veurem avui, perquè hem duit un especialista en aquest tema. Avui el tema que hem escollit amb aquest especialista és ni més ni menys el tema de l'artrosis, l'artritis, aquestes malalties que tenim nosaltres en mallorquí, mal d'ossos, que a vegades no sabem exactament què són. Avui tenim amb nosaltres a una persona coneguda, un metge conegut, que quasi no necessita presentació. Tenim amb nosaltres el metge don Santiago Rábano, que és persona, com deim, que no necessita presentació d'aquest classe. Senyor Santiago, bones tardes. Buenas tardes. Avui parlarem d'aquests temes, com deim, de l'artritis, l'artrosis, i temes que creiem que la pobla és molt afectada d'això. I creiem que per començar el millor seria demanar què és realment l'artritis i què és l'artrosis i quina diferència hi ha entre aquestes dues maneres, que totes dues causen mal, causen dolor. Se poden considerar malalties diferentes o totes lo mateix? Bueno, antes que nada quisiera hacer un inciso, contestaré en castellano porque mi mallorquín hablado es bastante malo, aunque os entiendo perfectamente. Las clasificaríamos dentro de las enfermedades inflamatorias de las articulaciones, puesto que las enfermedades óseas son muy variadas, aparte de las fracturas, tumores, etcétera, que no vamos a entrar. Es distinto. La artrosis como tal en medicina significa degeneración, significa un desgaste, para que nos entendamos, de las zonas donde se unen los huesos, que son los cartílagos. Y estos cartílagos, digamos que degeneran, pierden sustancia, se hacen demasiado duros para entendernos, y esto origina unas inflamaciones en la articulación, en la junta del hueso, que produce dolor. La artritis es una enfermedad también que cursa con inflamación y por lo tanto dolor, pero de una manera aguda. En medicina, osis, las terminaciones en osis como artrosis, significan degeneración, o sea, podríamos decir casi envejecimiento prematuro de esa parte del hueso. Y sin embargo, itis, artritis, significa inflamación aguda del momento. Por lo tanto, la artritis es una inflamación aguda que se puede solucionar y curar en un tiempo, mientras que la artrosis como degeneración solamente la podemos paliar, pararla donde está, quitar la inflamación, pero nunca curar la degeneración. Si quieres que pongamos un ejemplo, iría bien. Podríamos decir que, por ejemplo, la gota, una enfermedad conocida por todo el mundo, es una artritis, es una inflamación aguda producida por el ácido úrico y que se soluciona con un medicamento y que puede, de momento, al menos en los primeros momentos, curarse y no volver. Mientras que podríamos hablar de la artrosis lumbar o de la sesquena, que se dice en mallorquín, creo, que significa un envejecimiento de las vértebras de la columna que no tiene curación posible, por lo menos de momento. I quines són les persones més propenses en aquestes dues malalties? Degut a la seva feina, perquè els poblets sempre han tingut la fama de que feien les feines feixugues, feines d'escamp. ¿Té relació una cosa amb l'altra? Sí, no se conoce muy bien la causa de la artrosis, me refiero. En cuanto a la artrosis, hay estadísticamente, o sea, por cantidad, digamos, se produce más en gente que trabaja en zonas húmedas, en gente que trabaja en trabajos físicos que requieren movimiento forzado. Por ejemplo, el caso del payés pobler, que trabaja húmedo, porque cuando va a regar sus campos por la mañana se moja. Cuando está trabajando recogiendo patatas está mucho tiempo agachado. Cuando carga los sacos está haciendo unas cargas. Todo esto sí que influye y por lo tanto esta gente tiene más tendencia a poder padecer esta enfermedad. En cuanto a las artritis, que son de distinta causa, no influye tanto la profesión como, por ejemplo, la manera de comer.
Entonces, en la gota concretamente, que influye el ácido úrico, la gente que come mucho cerdo, mucho embutido, muchos callos, mucho hígado, feche, pues evidentemente tienen más tendencia a ello. Hay otras artritis que son por golpes y estas también son más propensas en la gente que trabaja mecánicos, payeses que tienen riesgo de sufrir pequeños accidentes que no le dan importancia y a la larga pueden producir estas inflamaciones. I ara una persona que no sap si en té o no en té, quins són els primers símptomes d'aquestes dues malalties, si se poden dir dues malalties, i el diagnòstic final d'aquestes malalties? El primer, com se dona compte una persona que realment té artrosis o té artritis, o si només és una altra cosa, és un mal passatger, un cop o una altra cosa? Sí. Claro, como son enfermedades distintas, lo distinguiremos muy brevemente. Sí. La artrosis, el primer síntoma que da es el dolor del hueso. El dolor del hueso en distintas partes del cuerpo. Las más frecuentes son las cervicales, la lumbar, la parte de atrás, espinada, y las rodillas, los genolls. Esto se manifiesta primero por dolor. Posteriormente, siempre dentro de la artrosis, puede aparecer una inflamación que es una hinchazón más grande, sobre todo en rodillas o en codos o en hombros. En las cervicales a veces se manifiesta con mareos, mala circulación de sangre al cerebro que está producida por la inflamación del hueso. Y en la columna a veces el inicio es un lumbago, un dolor fuerte que produce esto. Esto, digamos, en cuanto a la artrosis. La artritis tiene un síntoma muy clásico en medicina, que es que esa inflamación que se nota se produce a la vez con calor. La parte que está inflamada está más caliente y además está enrojecida. Esta es una gran diferencia. Esto nos inclina a los médicos a pensar más en artritis que en artrosis. Claro, cuando nos encontramos ante un caso de estos, si es una persona joven y vemos que es una artritis clara, la podemos tratar sin más, porque la diagnosticamos clínicamente, tocando y viendo. Pero sobre todo en la artrosis, si es una persona de edad, hay que acudir a la radiografía. Hay que ir al especialista, o bueno, realizar las radiografías, y en ellas vemos, según la parte afectada, si el hueso tiene signos de artrosis, que lógicamente las vemos los médicos, o si son signos de artritis, que también son distintos, pero creo que aquí no tenemos por qué especificarlos. I malament no estigui les sedes, el que deien nosaltres sedes, que surten també de moltes dits. ¿Es algo d'això o alguna cosa aparte? No, en principio es una cosa aparte, porque creo que en castellano se dicen sabañones, si no me equivoco. Los sabañones están producidos por una alteración en la circulación de la sangre, para entendernos, de manera que no hay una regulación del cierre y la apertura, por decirlo de alguna manera, de venas y arterias. Y esto se produce por el frío y por las manos húmedas, mojárselas en frío. Las venas hacen una extravasación, o sea, sale sangre fuera, se ponen morados, y esto es porque se cierran las arterias y no dejan pasar la sangre. No tiene nada que ver con la artrosis, no. Esto que le sale a la gente a veces cuando tiene artritis, que son pequeñas inflamaciones, sobre todo en los nudos de los dedos, tienen relación con la artritis reumatoide o con artritis crónicas de otro calibre, pero no tienen nada que ver con ese sistema. En això anant, i és el diagnòstic final d'això, perquè hem parlat de com comença, però quin és el diagnòstic final? Bueno, casi en un 90% llegamos al diagnóstico final con las radiografías. Radiografías que se realizan en distintas posiciones de la persona según la zona afectada. Hoy día disponemos de un medio diagnóstico muy bueno, que es el escáner, que en caso de dudas o ante dificultades en el tratamiento que no responda a lo previsto según la radiografía, el escáner a veces nos puede hacer un diagnóstico diferencial que se llama decirnos claramente si es simplemente una artrosis o si puede haber una hernia de disco, por ejemplo, en la columna, que esté dando los mismos síntomas y no ser la misma causa de enfermedad. El nostre programa va dirigit moltes vegades a la prevenció d'aquestes malalties. Hi ha cap sistema eficaç de la prevenció i quins serien, o si se pot retrasar l'aparició d'aquestes malalties, perquè pareix que després en parlarem d'aquestes malalties ja de gent més d'edat, potser no ens equivoquem. Però hauria una prevenció más o menos eficaz o un retard de fer això. Bueno, nuevamente hay que distinguir un poquito artritis y artrosis. En las artritis, como los hay de distintas clases,
sí que se pueden prevenir algunas. La más frecuente quizás en la Puebla sea la artritis gotosa, la gota, por el ácido úrico. Esta sí que se puede prevenir un poquito con dieta, es decir, haciendo una alimentación sana, evitando comer todo lo que sea interior del animal, hígado, riñones, callos, vísceras, los embutidos, bifarrón, sobrasada, chorizo, etc. Entonces es difícil, esto lo comprendo. Esto sí que se podría prevenir, al menos cuando aparece el primer síntoma, para que la artritis no evolucione a más y llegue a producir estas inflamaciones que ya solamente se solucionan con cirugía, se puede evitar. En el caso y otras artritis, la artritis reumatoide, desgraciadamente no hay ningún sistema de prevención porque tampoco sabemos muy bien de dónde viene. En cuanto a la artrosis, como bien has dicho, es una enfermedad que aparece en la gente de edad avanzada y, como hemos dicho al principio, como es una degeneración, una pérdida de sustancia o un envejecimiento prematuro del cartílago, de la zona del hueso que junta con el otro hueso, pues prácticamente no tenemos claro cómo se podría prevenir. Siempre en estos casos se dice que una vida sana, con ejercicio físico, que favorezca la circulación de la sangre a todas las partes del cuerpo, que los músculos estén ejercitados por igual, no solamente los que trabajan cuando uno realiza su trabajo, va muy bien. Hay una tercera faceta que la vamos a tocar muy de pasada y es que parece ser, que no esté demostrado, que la alimentación infantil influye a la larga en muchos procesos degenerativos cuando uno es mayor. Por ejemplo, está comprobado, parece ser, que colesterol dentro de las venas, posiblemente la artrosis y algunas otras enfermedades de envejecimiento tienen mucho que ver con estos niños que de muy pequeñitos se les empiezan a dar alimentos que no se debe. Entonces, en este sentido, les recomiendo que sigamos consejos del pediatra, porque a veces el darle a un niño cosas que aún no puede tomar para su edad puede a la larga repercutir en esto, y creo que es una manera muy inteligente de prevenir un poquito estas enfermedades en nuestros hijos. Sí. I nosaltres que som un poc, que no som tècnics, hem llegit que hi ha dues classes d'artritis, la infecciosa o reumatoide, que deim nosaltres, i la crònica. La darrera, la crònica, pareix que estem més afectats els pobles. És així, això? Bueno, más o menos, no es exactamente así. De la artritis infecciosa casi no hemos hablado más de la artritis gotosa, del ácido úrico, porque creo que es más representativa en la Puebla. La artritis infecciosa como tal, bueno, puede haber una que puede ser por una picadura de un mosquito que infecte una articulación, esta se inflama y duele y es una artritis infecciosa. La artritis infecciosa más conocida tal vez sea la fiebre reumática, que está producida por unas anginas, unas amigdalitis, que quizás no se tratan suficientemente bien, me refiero al tiempo, o aun tratándolas bien pueden llegar a producir inflamación y dar una fiebre reumática. Esto es controlable y suele ser en gente joven. En cuanto a la artritis reumatoide, es una enfermedad de la que habría mucho que hablar, pero simplemente diremos que aparece en gente joven, que tiene un componente genético que no conocemos, que se nace con tendencia a tenerla y no sabemos muy bien por qué, y que es una enfermedad que, si bien aparece en gente joven, dura mucho tiempo y la podíamos etiquetar de crónica, porque desgraciadamente no disponemos de tratamiento curativo. Sí, se utilizan sales de oro, se utilizan cortisona, corticoides, pero no se cura. Creo que lo que más me refieres de la Puebla, más que artritis crónicas, podríamos decir artrosis, porque realmente la incidencia, al menos en las consultas que vemos, es mucho más importante de artrosis que de artritis crónicas. No hay mucha incidencia o mucha cantidad, digamos, de artritis reumatoide crónica también en la Puebla. Sí hay mucha de artrosis. Aquesta degeneració, aquesta artrosis, de manera és hereditari o simplement s'agafa perquè un té una pèrdua de facultats normal, o si els pares la tenen, ells están influenciados en allò. Mira, estadísticamente, o sea, en cantidades que se miden y que se comparan, no se ha podido demostrar que haya un componente o una herencia transmitida de padres a hijos. No se ha podido demostrar esto. Lo que sí que ocurre es que familias que la tienen, parece ser que esos mismos familiares o sus hijos también la tienen. Entonces, podríamos decir, si realmente el que la tengan hijos y padres depende de que realizan el mismo trabajo
o realizan la misma alimentación porque comen en la misma casa, o si hay algo que se transmite de unos a otros. Científicamente, en el laboratorio, digamos, no se ha podido demostrar la transmisión directa. Sin embargo, sí que se comprueba que en unas familias tienen más artrosis que otras. Que nosotros creemos que es posiblemente más por el hecho de hacer un mismo tipo de vida sedentaria, trabajar en el campo, hacer unos trabajos, vivir en regiones húmedas, o porque también el tipo de alimentación es el mismo. Pero genéticamente, digamos, de padre a hijo no está demostrado que se pase, ni tiene por qué tenerla un hijo si la ha tenido su padre, en absoluto. Els calmants que normalment prenim, perquè quasi per ell que se recepten molt de calmants per aquest mal. Però aquests calmants són efectius o només són en pla passatger? Bueno, en cuanto al tratamiento, que creo que es a lo que se refiere tu pregunta, nosotros distinguimos muy claramente lo que es un calmante de lo que es un antiinflamatorio. Hay que distinguir un poquitín también las dos enfermedades de las que hemos hablado. En cuanto a la artritis, exceptuando la artritis reumatoide, los tratamientos que tenemos son curativos. Es decir, una artritis gotosa se puede curar, una fiebre reumática se puede curar, una artritis infecciosa se puede curar, cada cosa con su medicamento, antibiótico, antiinflamatorio, etc. Lo que más se utiliza en todas las enfermedades de inflamación ósea, tanto artrosis como artritis, son los antiinflamatorios. Aquí a cuento explicar los que hay. En principio se empezaron a utilizar los corticoides, la cortisona. Se demostró que es muy efectivo, quita muy bien el dolor, pero sin embargo puede producir después osteoporosis o pérdida de calcio en el hueso. Hoy día lo que más utilizamos son los antiinflamatorios llamados no esteroideos, que no son cortisona y son antiinflamatorios. Su efecto es simplemente quitar la inflamación por una serie de mecanismos que actúan en la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando quitan la inflamación, quitan el dolor, en un porcentaje alto de casos. Aparte de esto existen los calmantes, como me has mencionado, tipo nolotil, aspirina, etc. Por cierto, la aspirina es un buen calmante para los dolores de hueso. Entonces, estos calmantes efectivamente los utilizamos para quitar el dolor, para que el paciente esté mejor, viva un poquito mejor, pero realmente no estamos tratando la inflamación. Utilizamos a veces las dos cosas. Y hay un tercer factor, un tercer tratamiento que utilizamos mucho, que son lo que llamamos antineuríticos. Es decir, el dolor del hueso muchísimas veces se refiere en el nervio que está pinzado por la inflamación del hueso. No el hueso solamente, sino que por donde pasa el nervio, que es en la articulación, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las ciáticas. Entonces, la inflamación del hueso pinza el nervio, y hay que tratar la inflamación del hueso y hay que tratar la afectación que el nervio ha sufrido. Estas son la mayoría de las inyecciones que se utilizan en la ciática, por ejemplo. Los antiinflamatorios tienen un resultado que lo podíamos etiquetar de bueno en un 50% de los casos y solamente regular en el resto. Quiere decir esto que si bien podemos recomendarle a la gente el uso del antiinflamatorio, en determinados casos no funciona y no sirve y por lo tanto es inútil tomarlo y polimedicarse. Y en este sentido pues puedo aprovechar para hacer un pequeño inciso, y es que tal vez la gente poblera, que yo la conozco muy bien, y otra gente no poblera, cuando he trabajado antes en otros sitios, se automedican mucho para el dolor. Bien, puedo entender que la gente tome un calmante, pero no que tome un antiinflamatorio si no se le ha indicado. Entonces, quizás en este sentido podríamos hacer un poco de hincapié en que no se pidan medicamentos por pedirlos, sino que es mejor explicar lo que uno tiene y según el síntoma o según la enfermedad se indica más el tratamiento. Sí, i un moment donat una persona que té una artrosis i que té una crisi de mal, és a dir, que té molt de mal, degut als maltemps, degut a el que sigui, té una crisi de mal. Aquesta persona creu que els medicaments no són massa bons, però què ha de fer en aquell moment? Perquè potser anar a sacar metge potser no és possible o una cosa altra. ¿Qué ha de hacer en aquel momento? Bueno, a muchos de nuestros pacientes les decimos, cuando padecen artrosis, cuando el diagnóstico es artrosis, les decimos que no se la podemos curar, que lo más que hacemos es calmarla, recuperarla un poquito.
Entonces, y bueno, hablando de recuperación, podría hacer un inciso que también disponemos hoy día de una medicación en inyecciones que parece ser que recupera un poco esa degeneración del cartílago que habíamos hablado, eso que se pierde, que envejece antes de tiempo. Pues hay unas inyecciones que no calman el dolor, pero ayudan a recuperar ese cartílago que ha envejecido prematuramente y van bien. A estas pacientes nosotros le decimos que antiinflamatorios, como he dicho antes, no tomen siempre, si puede ser, porque no les van a curar. Y normalmente en una crisis aguda, como me preguntas, si una persona tiene un daño grande y en ese momento, porque es por la noche o porque no quiere ir al médico, no puede, para funciona científicamente, pues tal vez los médicos tradicionales no lo sabemos. Nosotros nos han enseñado otro tipo de medicina que se basa más en el tratamiento farmacológico con medicamentos. Bueno, podría decir que estadísticamente, o sea, por cantidad gente que lo dice, los que toman limonada en ayunas, pues les va mejor que a los que no lo toman. Y esto está ahí en cuanto a cantidad de gente que lo hace. Hay otro tipo de tratamientos naturistas que se emplean, que es a base de infusiones de hierbas. En general, yo personalmente te diría que van bien, que no sabemos el por qué, pero van bien. Si es un efecto psicológico, si es un efecto realmente físico, que produzca algún cambio químico dentro de los componentes de la sangre y hace este efecto, pues no lo sé. Me estoy refiriendo al dolor, entendámonos, porque esta gente, las comprobaciones radiológicas que le hacemos periódicamente siguen teniendo la misma artrosis que al principio, pero si les duele menos y pueden hacer una vida más cómoda, a mí me parece perfecto. Incluyendo la acupuntura, que últimamente también se está muy en boga y que en realidad hace lo mismo, calma el dolor, aunque no cura la enfermedad. Bien, és una manera de tomar un calmante sin tomar medicament. Perquè mos queixam, i els metges més, de que s'abusa del medicament. Sí. De que abusam molt de medicament. Qui més qui menys de que seva té un botiquín o una cosa o l'altra i quan se dona compte és ple de medicaments. Sí. Però què hauríem de fer per no abusar? Perquè anem a comprar unes pastilles i potser ens trobam que n'hi ha 100 i potser només n'hem de prestar dues. Les altres les guardam i un dia que tenim mal pegam en aquelles pastilles i potser pegam un pot de cap i no sabem exactament per què, però els agafam perquè un dia ens van anar bé i els mos mengem. Si no volem abusar d'aquest medicament, què hem de fer? Es un problema lo que me acabas de plantear. Yo no quiero culpar a ninguna institución, evidentemente, de la polimedicación y de la automedicación, porque la culpa la puede tener el paciente y la podemos tener los médicos por no educar suficientemente a nuestros enfermos. Evidentemente, este problema que me refieres está ahí. Si para tratar unas anginas es necesario el tratamiento de 8 días, los envases de los que disponemos solamente tienen para 4. Y esto es una incongruencia. Y sin embargo, si para tratar una crisis aguda de artritis necesitamos 4 o 5 días de tratamiento con, por ejemplo, 15 pastillas, pues tenemos envases de 30. Entonces nos sobran cantidad, es una pena, pero es así. De momento no podemos hacer nada. A nivel práctico y a nivel del pueblo y de nuestros pacientes, lo que yo le recomendaría, y de hecho a muchos lo decimos, es que si usted toma este medicamento y en 3 o 4 días está bien de lo que tiene, no se preocupe, no tome más. Usted lo puede guardar, nosotros mismos se lo apuntamos y si alguna vez tiene esa crisis de dolor de la que me hablabas, lo puede utilizar. Pero nunca le decimos que lo tomen arbitrariamente. ¿Cuál es el problema? El problema existe aquí en La Puebla y en los demás sitios, pero en La Puebla quizás está un poco acentuado por una causa. Yo considero que La Puebla es muy trabajadora, además en un trabajo físico duro, y el pobler exige, de alguna manera, a los profesionales sanitarios de la medicina que curemos su daño, su mal. A lo mejor no la causa, pero sí el daño. Porque él tiene que trabajar, tiene que sacar adelante su campo, tiene que sacar adelante sus cosas. O cuando va a trabajar a los hoteles en verano, las señoras no pueden perder días de trabajo por si las despiden luego, etc. Entonces se exige mucha medicación a los médicos, se toma mucha medicación porque lo dice la vecina, y esto realmente no es bueno para la salud. Lo ideal es que prescribiéramos en cada momento y que si hay que hacer reposo para curar una enfermedad y tomar un solo medicamento, no se tengan que tomar 3 y no hacer reposo. Pero creo que es un problema social que és difícil de solucionar. I per acabar, no hem parlat d'una cosa i és la cirurgia. Pareix que la cirurgia, en aquest cas de l'artrosis, més que de l'artritis, pareix que avança,
què era això? I quan és recomanable arribar a la cirugía? Sí. Bueno, hay una serie de artritis que hablamos de las dos enfermedades cuya solución final también es la cirugía. Podríamos hablar de una bastante común en la Puebla, que es la periartritis escapulohumeral. Para que nos entendamos, es aquí en la espalda o en el hombro en castellano, la gente que se queja que no lo puede mover, que no puede hacer el giro, que tiene rampa en la mano, que no puede hacer el movimiento, y muchas veces es una artritis de hombro que está pinzado. Bien, otras veces la artritis de gota en personas de edad que está muy avanzada y que tiene los tofos gotosos, que son bultos para entendernos, también a veces requieren cirugía. En cuanto a la artritis reumatoide, a veces hay que hacer cirugía para paliar los efectos perjudiciales sobre el movimiento, aunque no es curativo. Y en cuanto a la artrosis y también un poco a la artritis, antes de llegar a la cirugía, hoy día al menos se dispone de otros tratamientos que no son los medicamentos, que quizás vamos a decirlos brevemente. Uno de ellos es la gimnasia o los movimientos coordinados que puede enseñar un fisioterapeuta o un médico a realizar según qué partes duelan. Otro de ellos, tal vez, es el tratamiento que se llama con infiltraciones, que son inyecciones dentro de la articulación. Aquí hay que tener mucho cuidado porque todavía hay algunos compañeros que siguen utilizando cortisona en las infiltraciones, que es buena de momento, pero después puede producir pérdida de calcio en el hueso y perjudicar. Y por último, hoy día se dispone del rayo láser, la magnetoterapia, la onda corta de hace mucho tiempo, los ultrasonidos, la corriente alterna, que son una serie de corrientes, para que me entienda todo el mundo, que ayudan muchísimo en el tratamiento tanto de la artritis como de la artrosis. Su mecanismo es quitar la inflamación, ayudar a la circulación de la sangre sin necesidad de medicación o con menos cantidad. Cuando todo esto que he dicho, medicamento, corrientes, infiltraciones, falla y el enfermo no mejora, y en las radiografías vemos que los huesos están tomando una forma muy deforme, valga un poco la redundancia, cuando se han juntado excesivamente las dos partes del hueso o cuando están creciendo el hueso por donde no debe, y cuando esto produce un dolor insoportable al paciente, le impide movimientos y con todo lo anterior no lo hemos podido solucionar, se plantea la cirugía. El traumatólogo es el que la indica, pero podemos decir que hoy día en la cirugía de la artritis de hombro que me he referido y de la gota quedan muy bien. Por lo menos desaparece el síntoma del dolor, de la rampa, el movimiento del nervio se recupera. En cuanto a la cirugía de la artrosis en rodillas, bastante efectiva. En la columna, cuando la degeneración o la malformación es muy grande, se arregla un poquito en el sentido de que a veces hay que dejar alguna vértebra unida con placas, de manera que después el movimiento queda limitado. Pero desaparece el dolor y la vida del enfermo es bastante más cómoda y bastante mejor que sin la cirugía. Realmente ha mejorado mucho, se están consiguiendo grandes cosas con la cirugía, aunque no es la solución de la artrosis porque, como he dicho, es una degeneración que si la arreglas quirúrgicamente en la rodilla, después puede aparecer en las cervicales, más tarde en la muñeca y después en el tobillo. I clar, no se poden operar de totes les parts. No fem res. Bueno, crec que nosaltres ja hem acabat amb aquesta entrevista amb el doctor Rábano don Santiago, que ha estat molt amable, explicant els pobles de què va l'assumpte. I com a tothom li volen donar l'oportunitat de dirigir-se, ara que les càmeres estan a les nostres ordres, dirigir-se en aquests pobles que m'hauran escoltat i en aquests pobles que almenys els pot donar uns consells que crec que nosaltres, com a profans, no podem donar. Per acabar, el doctor Rábano ens donarà un darrers consells per no tractar directament en aquestes malalties que hem parlat, que ja els hem parlat de molt, sinó per a nivell general. Ell mateix, doctor Rábano, quan vulgui, se pot l'escolta. Muchas gracias. Gracias primero por escucharme a todos. Bueno, yo les diría, quizás me he olvidado una cosita, que es el que la persona que padezca de artrosis tiene que pensar en que si está gorda o obesa debe de perder peso. Me he olvidado de esto y es muy importante quizás. Que bueno, acudan a nosotros, los trataremos lo mejor posible y que procuren no medicarse ellos solos. Eso quizás como consejo más práctico. Y aprovecharía la ocasión, si me lo permitís, simplemente para decirles que, como saben la mayoría, estamos haciendo un estudio en la Puebla de la incidencia o la cantidad
de enfermos o posibles enfermos que tengan azúcar, colesterol, tensión alta, etcétera. Una cosa que creo que en el pueblo reconocen como que hacemos reconocimientos por las tardes los 4 médicos titulares. Entonces nos falta muy poquita gente de la que hemos enviado las cartas que se hicieron por sorteo sobre el censo municipal, y le agradeceríamos muchísimo a esa gente que falta todavía, que cuando reciba la carta acuda a su médico de cabecera para ver la manera, de acuerdo con su trabajo y su horario, de poder realizarle el reconocimiento y terminar el estudio para poder después sacar unas conclusiones que serán interesantes para todos los pobleros. Molt bé, i doncs res més, donar les gràcies al doctor Rábano i vos emplaçant perquè cada temps tractarem temes que parlaran de la salut del poble, salut que, com dèiem al principi, és salut de tots i salut de Televisió Poblera. Bon vespre i res més per a nit.